Así se hizo el que, según Asier Leoz, que es un profesor de la Universidad de Deusto, especializado en los formatos sonoros, era el primer daily como tal de España, no el primer podcast diario, porque ya había habido podcast diario, pero el primero que intentaba hacer un formato parecido al del daily del New York Times, lo que pasa es que con otros códigos totalmente distintos. Entonces, ¿qué es un podcast daily? Vamos a ver si sacamos algo en claro. Hola, bienvenidas a todas y bienvenidos a todos a Quiero ser podcaster. Soy Sune, podéis encontrar mucha información en quiero ser podcaster.com relacionada con el mundo del podcasting. Pero hoy me asalta esta duda. Estaba yo viendo online las jornadas de podcasting JPod y el muchacho de Neutral dijo que eran el primer daily podcast que sale en España. Y yo me pregunté, ¿cuántas veces he escuchado esa frase? Somos el primer daily. ¿Cuántas veces lo he leído en redes? ¿Cuántas veces lo he visto por todos lados? No me lo invento. Os voy a mostrar ahora mismo. Elmundo.es decía: El Mundo al Día, el primer podcast diario en español de un gran medio. 15 de junio de 2021. El Economista, 26 de octubre de 2020. Spotify lanza AM, un podcast diario basado en la newsletter. Neutral, que son estos muchachos. 7 de octubre de 2020. Así suena el primer programa de ¿Quién dice qué? Gorka Zumeta, 6 de abril del 2000, no sé. Era un tuit. Expansión.com pone en marcha el primer daily económico español. Fran Blanco. Empieza el fin de semana y os traigo una buena noticia. Al menos para mí sí lo es, espero que también para todos y para todas. Algo que tenía muchísimas ganas ya de contar y de compartir. Y es que el próximo lunes, día 15 de marzo, arranca mi nuevo proyecto. Se llama Esto no es lo que era. Y llevo meses trabajando en él, con muchísimo mimo, con muchísimo cariño, esperando a que llegara este lunes 15 de marzo. Esto no es lo que era, se va a convertir en el primer daily show en nuestro país, en el primer podcast diario en España, de humor y actualidad con entretenimiento. Paro aquí. Yo no sé si cuanto más características se le añaden, más razón te da. El primer podcast daily que se hace a la pata coja, encima de un burro, hablando con un móvil por teléfono, que se hace en España. A mí me vienen más a la cabeza. Náufragos, el 11 de mayo del 2020, escribía: el primer episodio del Daily de náufragos.es. El 2 de octubre de 2019 aparece el primer episodio de Estos Náufragos. Pero ojo, que es un daily, pero que no sale cada día. Día 2, día 12, bueno, pongamos desde el día 12, día 12, día 19, día 26, me empezaba a petar la cabeza. Sigo buscando en redes y me encuentro a Rafa Lux, un mensaje de 2014 que dice: por Dios, que alguien le dé trabajo a los señores de Gravina 82. El ritmo de uno diario no me da tiempo. Además, yo me acuerdo de varios podcasts. Buenos días, Madresfera. Podcast que hacíamos cada mañana a las 7:15 en directo. Primera emisión, 5 de noviembre de 2016. Emilcar Daily. Un podcast que se hace a diario de lunes a viernes. Una sola persona caminando por la calle con un micrófono. En buen sonido. Primer podcast, 12 del 3 del 2016. El podcast de Joan Boluda, que sale a las 7:07 todas las mañanas religiosamente. Primer episodio, 16 de mayo de 2014. Trending Podcast. Un podcast que hablaba de los trending del día y al día siguiente, cada día una persona lo comentaba. La Cafetera de Radio Cable. Podcast en directo. 8 de enero del 2014, a las 8 de la mañana. Luego he estado buscando y he visto... Esto me ha hecho mucha gracia. Sherlockian Daily Podcast. Ya está disponible en Spotify el primer episodio del podcast Sherlock Daily. Tuvo 6 episodios. Total, que no entiendo nada. ¿Qué es exactamente un podcast daily? Pues hemos salido a la calle a preguntar. Vale, no hemos salido a la calle a preguntar.
lo puse en Twitter, lo puse en Telegram y lo puse en Instagram. Y estas fueron las respuestas. Daniel Sanz nos dice que tenga 5 minutos y que sea de lunes a viernes. Corti dijo, tiene que ser diario. Al menos tener 3 episodios por semana con cierta predictibilidad. Solo de lunes a viernes, publicarse la mayoría de los días o incluso cada 2 días. Y a partir de ahí, lo que quieras. Tienes dailies de 2 horas o de minutos. Jamastruc nos dice que sea de lunes a viernes y ya está. EOB, al cual felicito porque le acaban de dar un premio a las JPod, nos puso el traductor daily igual diario. Por cierto, no lo he mencionado antes, al otro lado del micrófono, un podcast que se hace cada día relacionado con el mundo del podcasting. Todos los días sale un episodio. Para mí también es un daily. Soy Podcastera nos decía, para mí un daily se publica a diario, aborda temas actuales y los desarrolla en detalle. Poveda nos decía que sea de corta duración. Normion nos decía que sea de lunes a viernes. No tiene por qué ser de actualidad. Por ejemplo, uno sobre el santoral o sobre las efemérides también sería un podcast daily. Ana Reyes nos dice que toque temas muy de actualidad. Molinos, a la cual también felicito por su nuevo puesto en Prisa Audio, nos dice un tema que responde a una pregunta que el oyente no había pensado sobre la actualidad. Un par de hosts que identifiquen el producto para el oyente. 20 minutos de duración. No es un boletín de noticias y elementos fijos hasta crear una rutina para el oyente. Muy bien explicado, aunque muy concreto también. Me gusta lo de la rutina. Creo que es la base del daily. La rutina. Ese sería el concepto. Y me voy a quedar con esto que ha dicho Molinos, porque creo que a partir de ahora voy a definir los daily como un podcast que te crea una rutina. Y Salud Martín nos decía que esté todos los días y ponía el GIF de la gitana. Como yo no soy aquí un erudito de los podcast dailies, pues dije, voy a buscar más en Google a ver si hay más información. A ver, ya hemos visto que la gente que se piensa que es el primer daily de podcast de España no tiene razón. Lo siento, podéis enviarle este podcast al de Neutral, al del Mundo y a cualquier persona que crea que su podcast daily es el primero en España. No, no lo es. Fran Blanco tampoco lo es. Ha habido podcast daily de humor, sátira, etc. Lo han habido, lo siento, por más que pongamos más características. No sois el primer podcast daily, pero que tampoco es un título, no pasa nada. Es un podcast daily, ya está. Quizá habría que decir, es el primer podcast daily que yo sepa. Podréis poner la coletilla. Dentro de mi ignorancia, voy a sacar el primer podcast daily, porque no me había interesado antes sobre los podcast dailies. Entonces sí, el titular tendría razón. Pero si no, no, porque ya han habido. Ahora, no sabemos exactamente lo que es un podcast daily. Ya has visto, los propios consumidores de podcast tienen de todo. Que sea cortito, que sea de lunes. Parece ser que coincide que sea de lunes a viernes y que crea una rutina. Me gusta. Pero luego, que tiene que ser de actualidad. No, pero puede ser nicho. No, pero realmente yo creo que puede ser nicho. Y puede ser un daily y no tiene por qué ser de actualidad. Pero esta también es mi opinión. Entonces, ¿qué hice? Pues buscar en Google y me apareció una entrada de María Jesús Espinosa de los Monteros del año 2018. Que dice así, 10 claves para analizar los daily podcast. Nos ponía algunos ejemplos de daily, bueno, Font Burner, Today Explained, Today in Focus, Post Reports, Up First. En las últimas semanas Apple ha ofrecido su selección anual de los mejores podcasts tanto en España como en Estados Unidos. De New York, que también ha publicado la lista. The Daily es el verdadero precursor de este género. El Daily Podcast o podcast diario que vive en un momento de absoluta eclosión. Decía en 2018. The Guardian lanza Today in Focus, la apuesta por el género de este diario legendario del Reino Unido. The Washington Post con Post Report, el show informativo que pretende desbancar o al menos acercarse a la popularidad entre los americanos de The Daily. Y el caso refrescante y vanguardista de Today Explained de Vox Media y sofisticado Monocle Daily, que con branded nativo de VS se ha convertido en el estandarte de la oferta de audio de esta interesantísima y eléctrica revista londinense. Vamos a ver si María Jesús nos dice, aquí dice, ¿cómo definirse exactamente en este género? ¿Podemos convertir este formato en un informativo y narrativo al mismo tiempo?
que tiene una duración bastante determinada, en torno a los 20-25 minutos. Esta es la opinión de María Jesús Espinosa de los Monteros de Podium Podcast. Tiene una narración muy particular que queda definitivamente fijada por la voz elegida de cada medio, que emula o intenta hacerlo de la personalidad del medio que lo produce. Suele ser de lunes a viernes y se distribuye por internet. Esta sería la definición más o menos aproximada que, como todas, tiene sus matices y recovecos. No ha destacado que sea de actualidad. Luego ya pone dudas de a quién ponemos de anfitrión, cuánto equipo se tiene en un daily podcast, cuál es el tono, qué duración debe de tener, si existe una tensión narrativa en el modo de contar y producir las cosas, qué empleo se hace de la música y si tiene personalidad propia de manera sonora. ¿Y a qué hora hacemos los lanzamientos de los episodios? ¿Qué posición tiene el episodio del daily en la posición del medio de comunicación? ¿Y cuál es el objetivo y la filosofía de este podcast? ¿Tiene patrocinio? ¿Cómo genera ingresos? ¿El podcast traduce adecuadamente la personalidad del medio? Bueno, son buenas preguntas. María Jesús Espinosa Monteros sabe mucho de podcast y las ha acertado. Pero, ¿por qué llamamos daily podcast a las copias del Washington Post? ¿Por qué? Para mí sí es un daily podcast lo que hace Emilcar. Para mí sí era un daily podcast cuando Madresfera hemos estado 4 años todas las mañanas a diario 1 hora en directo. Luego podríamos definir, no, si es en directo es radio online. Bueno, eso sería otro tema. Nosotros lo tratábamos como podcast con la salvedad de que Spreaker da la posibilidad de hacerlo en directo. Para mí sí es un daily de marketing el que hace Boluda de lunes a viernes a las 7:07 desde 2014. Para mí sí era un daily cuando Gravina hizo la época de hacerlo a diario. Para mí sí es un daily EOB con al otro lado del micrófono todas las mañanas hablándonos de podcasting. ¿Por qué? O sea, para mí incluso puede ser un daily el podcast del horóscopo que tiene Spotify. ¿Qué características realmente tiene un daily? ¿Quién define esas características? Porque hay gente que para ellos un daily es el formato tipo noticiario, pero de buen rollo, como el señor Barnes puesto con la gorra joven, pero no tiene por qué ser diario. Puede ser lunes, miércoles y viernes, lo cual choca de frente con la definición absoluta de la palabra daily. En cambio, para otros un daily tiene que ser de actualidad, cortito. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser de 20 minutos? ¿Por qué no puede ser de 1 hora? ¿Por qué no? De la lista que hemos dicho, el Buenos Días Madresfera, cuando estaba en directo, ¿qué cosas no cumple? Yo creo que cumple todo. Incluso la personalidad de la empresa. Porque además lo hacen ellos. Lo hace Mónica, que es la empresa. Entonces, no sé. Es un medio. Madresfera es un medio. Me genera mucha duda. Me gustaría que todo el mundo que esté escuchando esto me envíe por redes sociales. También lo estoy colgando en YouTube, en los comentarios, en el podcast, por el Telegram. Escribidme por todos lados. ¿Qué opinión os ha dado esta conversación sobre lo que es un daily podcast? Porque cada uno tiene su opinión y ¿por qué nos centramos unos en otro y otros en otra? Sé que quizá veníais buscando la respuesta, pero siento deciros no tengo la respuesta. Es más, no soy muy fan de etiquetar todo. Pero bueno, si hay que etiquetar un daily podcast y queréis mi definición, yo os diré que salga todos los días y como dice Molinos, que me ha gustado mucho, me quedo esa frase, que genere rutina. Yo creo que esa es la clave, que genere una rutina en nosotros. A diario. Y eso es todo.